Buenos días a todos. Hoy vamos a realizar un ejercicio de electromagnetismo un poco largo, pero bueno, os dejaré un guión abajo, aquí, en las líneas temporales de YouTube para que podáis pasar justo a la parte del vídeo que os interese. Así que, ¿qué ejercicio vamos a realizar? Vamos a realizar este. Nos dice que tenemos dos conductores esféricos concéntricos huecos y de espesores despreciables, siendo el interior C1 de radio A y el exterior C2 de radio B. Es decir, tenemos una esfera hueca y otra esfera hueca concéntrica. Bueno, disculpad el dibujo, pero eso es. Donde tenemos un radio que es A y tenemos otro radio que es B. Entonces, nos dice que calculemos el campo eléctrico y el potencial en cualquier punto del espacio, así como la carga y el potencial de cada conductor en las situaciones siguientes. Vale, tenemos aquí 6 situaciones. Tenemos la carga Q1, el conductor 1 con carga Q1 y el conductor 2 sin carga, los dos con carga, al revés, el conductor 1 sin carga y el otro con carga, tenemos uno con un potencial V1 y el otro con un potencial 0, el otro al revés y el otro con una carga y con un potencial 0. Bueno, este ejercicio puede parecer un poco complicado, pero vamos a tratarlo poco a poco. Lo primero que vamos a resolver va a ser el ejercicio, o sea, la parte 1 y la parte 3, que es en la que tiene carga Q1 el conductor 1 y en el que tiene carga Q2 el conductor 2. Luego vamos a resolver el 4.2 por superposición, porque si superponemos estos dos puntos, el 1 y el 3, obtenemos el 2. Y luego ya pasamos a los otros, al 4, al 5 y al 6. Así que vamos a irlo resolviendo, que este ejercicio va para largo. Vale, punto 1. Punto 1. Tenemos que el conductor 1, vamos a hacer un dibujo representativo de esto. Tenemos que el conductor 1, que es este de aquí, tiene una carga Q1. Y tenemos que el conductor 2 no tiene ninguna carga. Solo tiene carga el conductor Q1. Bueno, ¿qué podemos ir sacando de esto? ¿Qué podemos ir sacando? Porque vamos a ir sacando algunos pequeños datos que nos pueden venir bien para después. Así que vamos a ver. Lo primero que podemos sacar es que los dos son conductores. Y como son conductores, dentro del conductor, por la ley de Gauss, siempre vamos a tener campo eléctrico nulo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, pues lo que acabo de comentar, que el campo eléctrico es nulo. ¿Por qué el campo eléctrico es nulo? Si nosotros tenemos un conductor, tal que así, esto es un conductor, ¿vale? Un conductor que está en equilibrio. Nosotros aplicamos un campo eléctrico hacia allá. Lo que vamos a hacer es, como es un conductor, hay bastantes electrones libres. Y lo que vamos a conseguir es que los electrones libres, como estaban todos más o menos colocados de manera uniforme por todo el conductor, al aplicar un campo eléctrico, los electrones, las cargas negativas, siempre van en contra del campo eléctrico. Por tanto, la mayoría de los electrones se van a ir colocando en este lado. En este lado de aquí. Se van a ir colocando aquí. Esto es la carga negativa, ¿vale? Se van a ir colocando en este lado. De tal manera que en este otro lado se va a generar pues una carga positiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que se va a generar va a ser precisamente un campo eléctrico que contrarreste este campo eléctrico que tenemos aquí. Y como va a generar un campo eléctrico que contrarreste ese, pues nos va a quedar 0. Por tanto, pues ya está. Esto va a generar un campo eléctrico interior, campo eléctrico interior en la otra dirección, que lo que va a hacer va a ser anular el campo eléctrico exterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que el campo eléctrico en el interior de aquí sea 0. Es decir, en un conductor, por la ley de Gauss también, en un conductor hueco, en el interior va a haber un campo eléctrico nulo. Vale, aparte de esto tenemos que tener en cuenta que esto es una superficie simétrica. Sea una superficie simétrica significa que vamos a suponer que existe la misma cantidad de densidad de carga, que existe la misma carga aproximadamente, así que bien, no va a haber mucho más problema. Por tanto, vamos a ponernos ya a calcular los campos eléctricos. Vamos primero a valorar el campo eléctrico en un punto, en un radio menor que A. Si el campo eléctrico está aquí dentro, es decir, dentro de la corteza número 1, que es la que tiene carga,
como hemos dicho antes, tenemos dos conductores y en el interior de un conductor el campo eléctrico es nulo. Aquí en el interior de este conductor el campo eléctrico va a ser nulo. O sea que no hay mucho más que decir. Va a ser nulo precisamente por la ley de Gauss. Dentro de un conductor el campo eléctrico es nulo. Así que ahí no hay mayor problema. Por otra parte, siguiente punto. Si tenemos un radio que es mayor que A y menor que B. Bueno, pues aquí hay que aplicar lo de siempre. Tenemos el campo eléctrico, que el campo eléctrico va a ser 1 partido 4 pi épsilon. Bueno, esto vamos a ponerlo así. Tenemos el campo eléctrico va a ser 1 partido 4 pi épsilon y tenemos la carga, que va a ser la carga Q1 partido pues un radio al cuadrado. ¿Esto qué significa? Pues esto tenemos 1 partido 4 pi épsilon sub 0 radio al cuadrado y tenemos una integral de una diferencial de carga. Bien, ¿de dónde sale esta diferencial de Q? Bueno, esta diferencial de Q, vamos a recordar lo que es. Esta diferencial de Q, que es lo que tenemos aquí. Esta diferencial de Q hay que recordar que es pues la integral de lambda diferencial de superficie, porque lambda es la densidad superficial de nuestro sistema y la diferencial de superficie es toda esa superficie. Entonces tenemos que realizar esa integral para sacar la diferencial de carga. Pero claro, ¿qué es nuestra diferencial de superficie? Yo en nuestra diferencial de superficie he dicho que es la integral entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2 pi ¿de qué? Pues de lambda diferencial de tita diferencial de phi. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de que yo primero, para calcular toda esa superficie esférica hueca, lo que he hecho ha sido calcular la longitud de una circunferencia. Entonces tú sacas la longitud de una circunferencia y ya sabemos que la longitud de una circunferencia es entre 0 y 2 pi de nuestro diferencial de tita, porque tú tienes aquí un diferencial de tita y lo mueves en toda la circunferencia para obtener toda esa longitud. Bueno, ¿por qué le añado el 0 en la integral entre 0 y pi del diferencial de phi? Porque esta circunferencia lo que vamos a hacer va a ser moverla un ángulo pi, precisamente para conseguir de una circunferencia obtener una esfera. Eso está claro, ¿no? Es decir, yo tengo una circunferencia aquí, si la muevo... Bueno, el dibujo no es lo mío. Si la muevo pi ángulos, pues obtengo una esfera completa. Por eso he puesto precisamente el ángulo entre 0 y pi de la integral entre 0 y 2 pi del diferencial de tita, diferencial de phi. Esto es cálculo integral, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Pero ¿qué es lo que nos falta aquí? Recordemos, siempre que cambiamos a coordenadas esféricas o coordenadas polares, hay que añadir el jacobiano a la transformación. ¿Y cuál es el jacobiano a la transformación de las coordenadas esféricas? Porque estamos en esféricas, tenemos tita, tenemos phi, tenemos un ángulo. El jacobiano es, lo vamos a escribir aquí, el jacobiano es r seno de phi. Y bueno, dejamos el lambda que lo teníamos antes. Este es el jacobiano. Por tanto, esta es nuestra integral. ¿Y esta integral qué nos va a quedar? Bueno, esta integral nos va a quedar lo que es el área de una esfera, ¿vale? Hacemos esta integral entre tita y tal, y nos va a acabar quedando... no, el jacobiano es radio al cuadrado, disculpad. No radio, es radio al cuadrado de seno de phi. Total, hacemos toda esta integral y nos va a acabar quedando que la superficie es... La superficie de una esfera es 4pi radio al cuadrado por lambda, que por lambda sería pues eso, la densidad de carga del sistema, que multiplicándolo por la superficie nos queda la carga, ¿vale? Entonces 4pi radio es la superficie de la esfera. Claro, nuestro radio no es un radio cualquiera, ya lo tenemos, es A, por tanto nos va a acabar quedando 4pi a cuadrado por lambda. ¿Esto qué significa? Ya lo tenemos, nuestro campo eléctrico generado por nuestra carga Q1, es decir, este de aquí pues sería 4 pi a cuadrado lambda partido 4 pi epsilon sub 0 radio cuadrado. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es este a cuadrado, que es el radio de la esfera hueca que genera la carga, y otra cosa es este radio cuadrado r, que precisamente es
el radio donde nosotros queremos evaluar el campo eléctrico que existe, que es un radio entre A y B. Por eso hay que saber los diferencial. De hecho, si quisiese precisar más, este radio a lo mejor lo podemos haber llamado R', ¿vale? Y así no nos dejábamos de rollos. Total, esto, despejando esto, nos va a acabar quedando A cuadrado lambda epsilon sub 0 R cuadrado. Claro, si quisiésemos precisar aún más, lambda, hay que recordar que nosotros teníamos que la carga Q1 era igual a lambda por la superficie del conductor S, que es una esfera. Y esa superficie es 4pi a cuadrado. Por tanto, si aún quisiésemos despejar lambda, nos quedaría que tendríamos a cuadrado partido, o sea, a cuadrado por Q1 partido 4pi a cuadrado epsilon sub 0 radio al cuadrado, que despejando a cuadrado, quitando, nos queda, pues evidentemente, 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q1 partido radio al cuadrado, que esta fórmula es la del campo eléctrico generado por una carga puntual. Se sobreentiende que esta corteza esférica es una carga puntual y genera precisamente este campo eléctrico. Es una fórmula básica de electromagnetismo normal. Lo que pasa es que nosotros digamos que la hemos deducido, entre comillas, en base a tener esta corteza esférica, ¿vale? Así que ya tenemos el campo eléctrico generado entre A y B, que efectivamente podemos entender que es el campo eléctrico generado únicamente por la carga Q1, ¿vale? Hasta aquí todo parece que bien. Entonces, si aún fuésemos más allá, podríamos incluso sacar cuál es el campo eléctrico en A. El campo eléctrico en A sería sustituir el radio por A. Entonces, básicamente, pues sería pues 1, 4, pi, epsilon sub 0, q sub 1, A cuadrado, en el vector unitario, u sub r. Así que ya tenemos, vamos a señalarlos incluso con otro color, con el verde, por ejemplo. Tenemos ya el campo eléctrico entre A y B, el campo eléctrico cuando el radio es menor que A, y tenemos también el campo eléctrico en A. ¿Vale? Hasta aquí, bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ahora calcular el campo eléctrico en el conductor C2, por ejemplo, en este de aquí, porque tenemos ese otro conductor. Claro, ¿cuál es el campo eléctrico en el conductor C2? No hay ninguna otra carga en ese conductor C2, así que el campo eléctrico en el conductor C2 no podría ser más fácil. Es básicamente lo mismo, o sea, es nuestra fórmula, pero en vez de con el radio al cuadrado, el radio al cuadrado es B, porque es el radio de ese conductor. Por tanto, únicamente nos queda esto. ¿Eso por qué? Porque efectivamente no tenemos ninguna otra carga en el conductor B, no tenemos ninguna carga externa, entonces el campo eléctrico va a ser única y exclusivamente esta. O sea, digamos que su carga total del conductor es nula, así que lo que hacemos es recibir la carga de Q1. ¿Y por qué su carga total es nula? Porque nosotros lo que tenemos es una carga Q1. Esta carga Q1, cuando actúa sobre el conductor B, lo que hace es generar una carga negativa en la parte interior de ese conductor, en toda la parte interior de ese conductor. ¿Qué carga negativa? Lo que va a hacer va a ser generar una menos Q1, que es toda la carga negativa, porque atrae todos los electrones hacia esa carga. Entonces, si genera una carga negativa aquí, menos Q1, esto es una carga negativa, lo que va a hacer va a ser generar una carga positiva aquí. ¿Positiva en qué sentido? Positiva en el sentido de Q1. Por tanto, la carga Q2 es efectivamente Q1 menos Q2, que es igual a 0. Por tanto, la carga es 0. Y la carga que sale del conductor Q2 es efectivamente la carga Q1. Es decir, es como si el conductor 2 no existiese, porque sigue saliendo la carga Q1 que sale también del conductor C1. Luego ya cuando en el conductor C2 tengamos otro tipo de carga, ya vamos viendo un poco cómo cambia. Entonces por eso tenemos aquí este campo eléctrico generado por ese conductor, el campo eléctrico en el conductor C2, que lo genera, digamos, que la carga del conductor C1, porque el conductor C2 no tiene ninguna carga. Vale, pues hasta aquí perfecto. Digamos que esto está claro. Podemos incluso, pues yo qué sé, darnos cuenta de alguna cuestión.
darnos cuenta de alguna cuestión. Tenemos esa carga ahí y necesitamos saber pues qué ocurre fuera del sistema. Porque, ¿qué ocurre cuando el radio es mayor que B? ¿Qué ocurre cuando el radio es mayor que B? Bueno, cuando el radio es mayor que B, básicamente ocurre lo que hemos hecho hasta ahora. No hay mucho misterio. Vuelve a ser exactamente lo mismo, porque es el campo eléctrico vuelve a ser 4pi epsilon sub 0 por la carga Q1 partido el radio al cuadrado, que el radio al cuadrado en este caso va a ser mayor que B. Ya está, no hay mucho misterio. Es decir, vuelve a ser... Sigue siendo la carga, sigue siendo el campo eléctrico generado por la carga 1, pero esta vez el radio, pues en vez de estar entre A y B, está más allá de B. Por tanto, no hay mucho más misterio. Es decir, esto es bastante sencillo. Así que tenemos ya los campos eléctricos cuando el conductor C1 es Q1. Así que ya está. Esa parte 1 ya estaría hecha. Como podemos observar, si queremos hacer pues una gráfica de campo eléctrico, una gráfica en la que representemos el campo eléctrico respecto del radio, por ejemplo, ¿vale? Así para verlo un poco mejor, pues lo que tendríamos es que el campo eléctrico hasta el radio A, que sería aquí, va a ser 0. Luego el campo eléctrico en el radio A, pues es el valor que tenga, y va a decrecer con el cuadrado de la distancia, hasta llegar a un radio infinito. Va a decrecer con el cuadrado de la distancia, y en algún punto por aquí estará el conductor B, pero el conductor B no aumenta el campo eléctrico ni lo disminuye, simplemente es como que el campo eléctrico pasa por ahí y ya está, ¿vale? Esta sería como un poco la gráfica de esa situación. Así que, bueno, perfecto. Ya tenemos el campo eléctrico en esta situación. Pues podemos calcular, si queréis, el potencial en esta situación. El potencial cuando en el conductor C1 tenemos una carga Q1 y cuando en el conductor C2 no tenemos absolutamente nada. Por tanto, vamos a calcular el potencial. El potencial es volver a hacer exactamente lo mismo. De hecho, lo vamos a dejar pues en esta parte. Vamos a pasar esto un poco aquí para luego verlo mejor. Y tenemos que sacar el potencial cuando el radio es menor que A. Y cuando el radio es mayor que A y está entre A y B, y cuando el radio es mayor que B. Pero bueno, de hecho el potencial vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a coger el origen de potenciales, porque sí que es cierto que se puede calcular el potencial directamente con la fórmula y podríamos sacar el potencial en los puntos A, B, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta hacerlo con diferencias de potenciales porque, no sé, me gusta bastante más. Entonces, vamos a tomar el origen de potencial en el infinito. De tal manera que el potencial final que nosotros queremos calcular va a ser el potencial en R. En R, siendo R mayor que B, ¿vale? En este caso vamos a estar en R mayor que B. Entonces, la diferencia de potencial, tomando el potencial origen como infinito, de tal manera que el potencial en el infinito sea 0, la diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico por la distancia. Por la distancia. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que hacer esta integral. Esta integral es la del campo eléctrico cuando el radio es mayor que B. El campo eléctrico cuando el radio es mayor que B la tenemos aquí, que es Q1 partido 4pi epsilon radio cuadrado. Es decir, no hay mucho misterio. Entonces es menos la integral de, bueno, vamos a sacar 4pi epsilon Q1, lo vamos a sacar fuera, y queda la integral de 1 partido radio cuadrado diferencial de radio, porque esta longitud es la distancia. Vale, esta integral nos va a acabar quedando menos 1 partido R, que con este 1 se va y nos va a acabar quedando, por tanto, una diferencia potencial de Q1 4pi epsilon R. ¿Vale? Esto es esto. Entonces, sabemos que el potencial en el infinito es 0. Por tanto, si esto es 0, nuestro potencial cuando R es mayor que B es Q1 partido 4pi epsilon sub 0 R. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Entonces, vale, tenemos ese potencial ahí. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular el potencial, por ejemplo, en B mismo. Bueno, en B o... Sí, en B. Si queremos calcular el potencial en B, esto lo vamos a poner en verde también, para luego ubicarnos. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular el potencial en el punto B.
el punto B, que evidentemente podemos aplicar, pues nada, vamos a aplicar la fórmula del potencial que nos dice que es igual a menos la integral, en este caso va a ser entre 0 y B, del campo eléctrico por la diferencial de radio, longitud, da igual, ¿vale? Es la distancia simplemente. Entonces lo que tenemos aquí es la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico, claro, que depende del radio, evidentemente. Un campo eléctrico que depende del radio. Entonces, ¿qué campo eléctrico teníamos aquí que dependía del radio? Pues lo que tenemos es el campo eléctrico en B, que depende de un radio, pero porque aquí el radio es B, y luego el campo eléctrico entre A y B, que también depende del radio. Es decir, el campo eléctrico siempre va a depender del radio y de la carga Q1 en este caso. Por tanto, lo que tenemos, evidentemente, es la carga Q1 partido 4pi epsilon sub 0 radio al cuadrado diferencial del radio. Esto es una integral pues entre 0 y B. ¿Y esto qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar haciendo la integral, pues nos va a quedar Q1 partido 4pi epsilon sub 0 radio, como hemos visto anteriormente, entre B y 0. Va a desarrollar entre B y 0. ¿Y esto que nos va a quedar? Pues Q1 partido 4pi epsilon sub 0 B. Es decir, el potencial en B es igual a carga Q1 partido 4pi epsilon B. Este es nuestro potencial en B. Entonces, que nosotros queremos ahora calcular el potencial, ¿qué es lo que vamos a hacer entre R y B? O sea, entre A y B, siendo R un radio entre A y B. Pues bueno, hacemos simplemente una diferencia potencial cualquiera. Es decir, cogemos, por ejemplo, potencial final, pues el R que queramos. Potencial inicial, el B, perdón, he puesto A, el potencial inicial, el B, como hemos hecho antes con lo del infinito. Pues esto va a tener que ser igual a menos la integral entre R y B, es decir, B como inicial y R como final, de el campo eléctrico entre R y B, o sea, en el campo eléctrico entre A y B, que ya sabemos cuál es. Por tanto, la integral al campo eléctrico ya sabemos cuál es, porque es la misma que siempre, es Q1 partido 4pi epsilon radio, y esto tienes que estudiarlo entre R y B. Vale, a lo mejor este radio coge otro radio prima, pero bueno, tienes que estudiarlo entre R y B. ¿Cómo lo estudias entre R y B? Bueno, pues en R va a ser Q1 partido 4pi epsilon sub 0 radio menos Q1 4pi epsilon B, porque eso aquí tendríamos es un menos y con el B. Vale, todo esto nos tiene que quedar igual a esto, por tanto, el potencial en R, cuando R está entre A y B, nos va a quedar esta expresión de aquí más el potencial en B, que el potencial en B, ¿cuál hemos dicho? Que era este. Este de aquí con este se nos va, ¿vale? Este de aquí, que es el potencial en B, como lo vamos a pasar sumando para ese lado, se nos va con este de aquí, porque son el mismo, y nos va a quedar que el potencial en R, cuando R está entre A y B, es 4pi epsilon R. Este va a ser el potencial cuando R está entre A y B. En cualquier punto de R que esté entre A y B, ese va a ser el potencial, que curiosamente es el mismo potencial que cuando R es mayor que B. Esto ya nos permite suponer un poco que el potencial efectivamente va a ser igual siempre que R sea mayor que A. Es como que B aquí no interactúa con nada. Entonces ahora lo que vamos a sacar es el potencial en A, que el potencial en A vamos a hacerlo directamente con este potencial que tenemos aquí. El potencial final va a ser A y el potencial inicial va a ser el R que está entre A y B. Y esto va a ser a menos la integral entre el inicial que va a ser R y el final que va a ser A del campo eléctrico que hay entre A y B, es decir, en R por diferencial de R. Este campo eléctrico es el mismo que el que hemos calculado antes, es decir, otra vez exactamente lo mismo. Nos va a acabar quedando esto de aquí a estudiar entre A y R, y esto va a significar que nos va a quedar Q1 partido 4pi epsilon A menos Q1 partido 4pi epsilon R. Este R se nos va con este potencial en R porque es el mismo, y nos queda que el potencial en A va a ser igual a única y exclusivamente
este apartado de aquí, este punto aquí, que va a ser Q1 partido 4 pi epsilon sub 0 A. Este va a ser nuestro potencial en A. En A. Perfecto. Y ahora nos queda calcular única y exclusivamente el potencial cuando R es menor que A. Si R es menor que A, calculamos el potencial. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo. ¿El potencial final cuál va a ser? Pues el RS que sea menor que A. Y el potencial inicial lo vamos a hacer desde A. Por tanto, nuestro potencial va a ser la integral del campo eléctrico en esos puntos de R menores que A, diferencial de R, entre el punto inicial que va a ser A y el punto final que va a ser R. ¿Cuál es el campo eléctrico en esos puntos R menor que A? Pues miramos, es 0. Por tanto, esta integral de aquí nos va a quedar que va a ser 0. Como esto va a ser 0, significa que el potencial en R, en un R menor que A, es igual al potencial en A. Por tanto, vamos a decir que el potencial en un R menor que A es exactamente el mismo que el potencial en A. 4 pi epsilon sub 0 A. Este va a ser nuestro potencial. Por tanto, ya tenemos los campos eléctricos y los potenciales de absolutamente todos los puntos que nos interesan. Como podemos observar, cuando el radio es menor que A, el potencial se define de esta manera, y cuando el radio es igual a A, igual, pero siempre que el radio sea mayor que A, el potencial va a depender únicamente de ese radio. Vale, aquí depende de B, pero B es un radio. Por tanto, siempre va a depender de la misma carga y del radio correspondiente. Por tanto, ya tenemos aquí hecho este primer apartado. Como podéis observar aquí, tenemos nuestros campos eléctricos que dependen, pues el campo eléctrico a una distancia menor que A, que lo tenemos aquí, el campo eléctrico a una distancia mayor que B y el campo eléctrico entre A y B, que es este de aquí, y luego el campo eléctrico en A y el campo eléctrico en B. Y aquí también tenemos el potencial cuando R es mayor que B, el potencial en B, el potencial cuando R está entre A y B, el potencial en A y el potencial cuando R es menor que A. Eso, la primera parte, que es el punto 1. Vamos a pasar ahora al punto 2. El punto 2 nos decía... No, al punto 2 no íbamos a pasar, ¿verdad? No, íbamos a pasar al punto 3, mejor, primero, para luego superponer el punto 1 y el punto 3 y llegar al 2. El punto 3 nos decía que teníamos ahora la carga en el primer conductor C1 es 0 y la carga en el segundo conductor C2 tiene una carga pues Q2. Por tanto, pasamos a este otro punto, que lo vamos a hacer pues aquí abajo para no solapar. Vale, y pasamos al punto 2. El punto 2 nos dice pues precisamente eso, que el conductor, esta vez tenemos lo mismo que antes, pero aquí no hay carga, en el conductor 1 no hay carga y en el conductor 2 hay una carga Q2. ¿Vale? Los radios siguen siendo exactamente iguales, aquí tenemos el radio A y aquí tenemos el radio B. Bien, pues nada, simplemente es volver a hacer exactamente lo mismo. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, veamos, cuando el radio es menor que A. Cuando el radio es menor que A, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, si el radio es menor que A, evidentemente... Aquí no tenemos ninguna carga, en A, o sea, ya de por sí el campo eléctrico, cuando había una carga en el conductor 1, ya de por sí el campo eléctrico, cuando el radio era menor que A, valía 0. Pues ahora aquí no tenemos ninguna carga y seguimos teniendo un conductor donde dentro pues no hay campo eléctrico, porque por la ley de Gauss hemos dicho que dentro de un conductor el campo eléctrico es nulo. Por tanto, aquí seguimos teniendo un conductor C2 que es el que tiene la carga, pero ya está, dentro no hay absolutamente nada. Por tanto, el campo eléctrico sigue siendo 0. El campo eléctrico en R menor que A sigue siendo 0. Vale, pues vayamos al siguiente punto. El campo eléctrico cuando R está entre A y B. ¿Cuánto vale el campo eléctrico cuando R está entre A y B? Pues bueno, el campo eléctrico cuando R está entre A y B básicamente viene a ser lo mismo que antes. Ahora mismo no hay ninguna carga que salga del conductor A porque tiene carga nula. Por tanto, seguimos teniendo un conductor C2 con una carga Q2 en donde dentro habrá un conductor que en este caso es C1, pero no hay ninguna carga disponible. Entonces, como no hay ninguna carga disponible, dentro del conductor no va a ocurrir absolutamente nada. Por tanto, el campo eléctrico vuelve a ser 0 también. El campo eléctrico en este punto. Es decir, lo que estamos queriendo decir es que el campo eléctrico dentro de un conductor de radio B siempre va a ser 0, sea cual sea el radio de aquí, como hemos visto anteriormente. Por tanto, ya estaría, porque la carga que nosotros tenemos, Q2, está en la parte externa del conductor, que va a ofrecernos campos eléctricos tangentes a la superficie.
¿vale? En cada punto. Bien. Vale, pues ya está. Pues entonces ahora únicamente nos queda estudiar el caso en el que R sea mayor que B. ¿Cuál es el campo eléctrico cuando R es mayor que B? Bueno, pues hacemos la misma integral de siempre. Campo eléctrico es igual pues a 1 partido 4 pi epsilon y le metemos la integral. Le metemos la integral pues entre diferencial de carga que tenemos aquí y el radio al cuadrado. El radio al cuadrado también es una constante que podíamos sacar fuera, de hecho no sé por qué no la hemos sacado. Y básicamente la carga nos va a quedar... Bueno, esta operación es exactamente la misma que hicimos con la de A, si recordáis, que es esta de aquí, para no liaros mucho. La operación que hicimos con la de A cuando el radio era mayor que A es precisamente eso. Teníamos una diferencial de carga, que en este caso era Q1, en nuestro caso va a ser ahora Q2. Esto lo metíamos en las integrales, metíamos lo que era el volumen de la superficie esa por la densidad de carga superficial. Hacíamos la integral. Luego lambda nos quedaba toda esta parte, o sea, lambda veíamos que era carga por... O sea, lambda veíamos que era la carga por partido de la superficie, así que lo sustituíamos. Como esto lo sustituíamos, lo pasábamos aquí y nos quedaba esto. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo, no hay ningún tipo de error aquí, en este sentido. Por tanto, vamos a volver a hacerlo, si queréis. Lo que tenemos aquí, efectivamente, es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, radio cuadrado. Y aquí tenemos una diferencial de carga, que la diferencial de carga es la densidad de carga, superficial que tenemos por la diferencial de superficie. Todo esto en la superficie. ¿Qué superficie tenemos en este caso? Vamos a cortar un poco la integral. La superficie que tenemos en este caso es una superficie esférica, es decir, 4pi r cuadrado. Eso podéis hacerlo con una integral. Podéis hacerlo con una integral entre 0 y pi y entre 0 y 2pi de r cuadrado seno de phi diferencial de tita diferencial de phi. Si hacéis eso, sacáis la integral de una superficie esférica, ¿vale? Que no lo voy a realizar porque ya lo he realizado antes. Entonces, como no lo voy a hacer, pues directamente voy a poner la superficie, porque lambda es una lambda constante, no depende de ningún parámetro de la superficie, así que evidentemente lo que nos va a quedar va a ser lambda 4pi, el radio de la superficie, que va a ser b, es decir, b cuadrado, partido 4pi epsilon radio cuadrado. Recordemos que el b cuadrado y el radio cuadrado no es lo mismo, ¿vale? Recordemos que no es lo mismo. Voy a poner aquí. Recordemos que no es lo mismo porque el radio cuadrado este es el punto donde nosotros queremos evaluar el potencial o el campo eléctrico, lo que vayamos a hacer. Y el b cuadrado simplemente es el radio de nuestra corteza esférica. Por tanto, el 4pi y el 4pi se van y nos acaba quedando lambda b cuadrado partido epsilon sub 0 r cuadrado. Y recordemos que el lambda, como hemos visto aquí, la carga es igual a lambda por superficie. Entonces, lambda es igual a la carga partido la superficie. La carga que tenemos, ¿cuál es? Pues Q2, porque en este caso tenemos una carga Q2. Partido la superficie que tenemos es 4pi b cuadrado. Y aquí tenemos b cuadrado y aquí tenemos epsilon r cuadrado. Por tanto, sustituimos y despejamos y nos acaba quedando que el campo eléctrico cuando R es mayor que B es la carga Q2 partido 4pi epsilon R cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es el campo eléctrico creado por una carga puntual. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el radio es mayor que B, toda nuestra corteza esférica se entiende como una carga puntual y entonces nos acaba quedando este campo eléctrico, que es una fórmula que todos conocéis. Por tanto, ya estaría. Esto ya está. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular un momento rápido los potenciales. Vamos a calcular los potenciales. Ya que tenemos esto aquí puesto, pues vamos a ver. El potencial cuando R es mayor que B. ¿Cuál es el potencial cuando R es mayor que B? Pues el potencial cuando R es mayor que B, cogiendo como origen de potencial el infinito, tenemos que el potencial final en R mayor que B, potencial final en R, menos el potencial inicial en infinito, que hemos puesto que es 0, es igual a menos el potencial final, que va a ser el potencial inicial, que va a ser infinito, y el potencial final, que va a ser R de el campo eléctrico cuando R es mayor que B, diferencial de R. Y este campo eléctrico cuando R es mayor que B, ¿cuál es? Es este que acabamos de ver aquí. Por tanto, haciendo la integral, directamente la voy a hacer ya, porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo.
nos queda Q2 partido 4 pi epsilon radio. Esta es la integral de esto de aquí dependiente del radio. Nos va a quedar un signo menos, que con este signo menos se va y nos queda el signo más. Y esto hay que evaluarlo entre R y entre infinito. Evidentemente, cuando lo evaluamos entre R e infinito, pues tenemos la primera parte que es Q2 partido 4 pi epsilon R, y la segunda parte que es menos todo esto sustituyendo infinito en R. Claro, un valor partido infinito es igual a 0, por tanto, ya está, nos queda solo esto. Y como este potencial en infinito también es 0, porque es donde hemos cogido el origen de potenciales, nos queda que el potencial en R, en un R mayor que B, es igual a la carga encerrada en Q2 partido 4 pi epsilon, el radio correspondiente. Que esto cuadra con el primer punto que estudiamos antes con la carga Q1. La carga Q1 para radios mayores que A, que era donde se encontraba la carga, pues tenía la misma expresión que para esta carga Q2 con radios mayores que B. Por tanto, en este sentido, pues bien. Así que vamos ahora nosotros a calcular el potencial en radios menores que... Bueno, o el potencial en B, por ejemplo. Vamos a calcular el potencial en B. Y el potencial en B va a ser el potencial final, que va a ser B, y el potencial inicial, que va a ser SR, que hemos calculado nosotros antes. Y esto va a ser pues otra vez lo mismo. El inicial va a ser R y el final va a ser B. Del campo eléctrico cuando R pues es efectivamente B. Por tanto, lo que vamos a hacer es ese campo es otra vez la misma integral de antes, que es Q2 partido 4 pi epsilon R cuadrado entre B y R. ¿Y esto que nos va a acabar quedando? Pues nos va a quedar la primera parte, que va a ser Q2 4 pi epsilon B cuadrado menos Q2 4 pi epsilon R cuadrado. Y aquí que tenemos el potencial en R, que el potencial en R este es este de aquí. Pasándolo a este lado, pasándolo a esta parte de aquí, esto, pasándolo a esa parte de ahí, nos queda que se nos simplifica con esta parte. Por tanto, el potencial en B va a ser efectivamente Q2 partido 4 pi epsilon sub 0 B. Vale, disculpad, aquí he puesto un cuadrado y no era un cuadrado, ¿vale? Vale, un pequeño lapsus, se entiende, ¿no? Digamos que la integral de esto era sin el cuadrado, ¿vale? Entonces nos va a quedar efectivamente este potencial de aquí. Este potencial de aquí, que también coincide con el potencial que calculamos en el ejercicio anterior de A. También nos quedaba un potencial en A o un potencial en B, dependiendo. Así que podemos intuir un poco qué tipo de potencial nos va a quedar en un radio entre A y B, teniendo en cuenta el potencial que nos quedó. Teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo, tuvimos en cuenta que donde en A que existía la carga, teníamos un potencial de Q1 partido 4 pi epsilon A. Y en radios menores que A, que era donde existía la carga, teníamos el mismo potencial. Por tanto, aquí la carga la tenemos en C2, que es el radio B, ¿vale? O sea, es decir, la carga la tenemos aquí, en este radio B. Es de sospechar que cualquier radio menor que B va a tener el mismo potencial que en B. Pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente y lo comprobamos. Entonces, vamos a poner cualquier radio menor que B. Cualquier radio menor que B incluye los radios menores que A. Entonces, vamos a poner cualquier radio menor que B. Y vamos a poner potencial final, el radio S, que sea, y potencial inicial B. Y esto va a quedar pues menos el campo eléctrico de esto. El campo eléctrico efectivamente entre el potencial inicial, que va a ser B, y el potencial final, que va a ser R. Vale, pero ¿cuál es el campo eléctrico en puntos o sea, en radios menores que B? Pues hemos dicho que era 0. Por tanto, si esto es 0, el potencial en radios menores que B va a ser exactamente igual al potencial en B. Por tanto, el potencial en radios menores que B es exactamente pues el mismo que en B. Así que esto ya quedaría perfectamente hecho, esta segunda parte. Es decir, la parte número 3 quedaría hecha, que es similar a la parte número 1. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser la parte número 2. Vale, aquí he puesto la parte número 2, pero esta es la parte número 3, ¿vale? Que había un pequeño lapsus. Vale, que he dicho que íbamos a hacer la parte número 3. Ahora vamos a hacer la parte número 2, ¿vale? ¿Os acordáis de cuál era la parte número 2? Teníamos que la parte número 1 había carga Q1 en el primer conductor y no había carga en el segundo.
Ahora hemos hecho la parte número 3, donde teníamos una carga Q2 en el 2, pero no teníamos carga en el Q1, que son similares estos dos, la parte 1 y la parte 3. Y ahora tenemos la parte 2, que tenemos carga en los dos tipos de conductores. Por tanto, como tenemos carga en los dos tipos de conductores, lo que vamos a hacer va a ser, pues, superponer, ¿vale? Vamos a aplicar el principio de superposición y vamos a superponer. ¿Cómo vamos a superponer? Bueno, vamos a hacer una pequeña tablilla. Y aquí tenemos carga Q1. Vamos a poner aquí carga Q2. Y vamos a poner aquí carga Q1 y Q2. ¿Vale? De tal manera que esta parte de la carga Q1 era lo que hemos calculado al principio, es decir, el problema 1. Esta parte de la carga Q2 es el problema 3 que acabamos de calcular ahora. Y ahora nuestro problema 2 es qué pasa cuando hay una carga Q1 y Q2. ¿Vale? Así que bueno, simplemente vamos a poner aquí esta tabla y vamos a escribir aquí, pues para un radio menor que A, vamos a escribir aquí el potencial en A. Vamos a escribir aquí para un radio que se encuentre entre A y B. Vamos a escribir aquí el potencial en B. Y vamos a escribir aquí para un radio mayor que B. Y ahora veréis por qué. Esto evidentemente pues lo vais comprobando, pero es muy sencillo. ¿Qué teníamos en la carga? Vale, radio menor que A. Radio menor que A. ¿Qué teníamos en el primer apartado que calculamos? En la carga número 1. Bueno, de hecho, vamos incluso a lo mejor sería conveniente realizar otra vez un pequeño dibujillo. Nosotros tenemos estas dos cortezas esféricas, donde tenemos en una el radio A y en otra el radio B. Aquí en el conductor C2 tenemos una carga 2 y en el conductor C1 tenemos una carga 1, ¿vale? De tal manera que vamos a jugar un poco con esto. Para el radio menor que A, es decir, para puntos que están aquí, dentro de la corteza A. ¿Qué teníamos cuando había carga Q1 pero no había carga Q2? Pues teníamos un campo eléctrico que era, como hemos calculado al principio, 0. ¿Qué teníamos en radios menores que A cuando solo había carga Q2? Pues lo hemos mirado antes también. Teníamos un campo eléctrico que era 0. Vale, pues ¿qué vamos a tener ahora cuando haya carga Q1 y haya carga Q2? Pues vamos a tener un campo eléctrico que va a ser 0 también. Lo vemos, ¿verdad? Es decir, el campo eléctrico, por mucho que haya una carga Q1 o una carga Q2, el campo eléctrico dentro de conductores siempre va a ser 0, va a ser nulo. Pues ya está, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a calcular el potencial cuando el radio es menor que A. ¿Cuál era el potencial cuando el radio era menor que A? Pues también lo teníamos, era Q1 partido 4pi epsilon A. ¿Cuál era el potencial cuando teníamos una carga Q2 en radios menores que A? También lo hemos calculado antes. Era la carga Q2 partido 4pi epsilon B. Porque en este caso teníamos la carga distribuida en el radio B. Eso os acordáis, ¿verdad? Esto vamos a moverlo un poco, porque me da a mí que me lo voy a comer con patatas y no quiero. Luego lo vamos poniendo, según vayamos haciéndolo. ¿Y ahora cuál va a ser el potencial en el radio menor que A? Pues el potencial va a ser exactamente la suma de estos dos potenciales. La suma del potencial de la carga Q1 y la suma del potencial de la carga Q2 en el punto R correspondiente en un radio menor que A. Y eso va a significar que el potencial va a ser 4pi epsilon 1A, o sea, 1A, perdón, Q1A partido A, Q2 partido B. Ese va a ser nuestro potencial. Bien, vamos ahora nosotros a calcular el potencial del conductor C1, que es lo que nosotros siempre hemos llamado el potencial en A. El potencial en A, es decir, vamos a calcular el potencial de nuestro conductor número 1. ¿Cuál era el potencial de nuestro conductor número 1 cuando solo teníamos carga en ese mismo conductor? Pues ya lo vimos antes, era exactamente este potencial. De hecho, vimos que para cualquier radio inferior a ese conductor tenía el mismo potencial que en el propio conductor, así que es el mismo. ¿Cuál era el potencial en A cuando teníamos una carga Q2? Pues en este caso lo que teníamos era exactamente 4pi epsilon sub 0 B. ¿Por qué? Lo vimos antes. Teníamos en B teníamos un potencial que era de B, y a partir de ahí todos los radios inferiores a B tenían un campo eléctrico que era 0. Por tanto, todos los potenciales inferiores a B eran exactamente iguales que los potenciales en B. O sea que
mm, lo tenemos, ¿no? Porque evidentemente aquí tenemos un radio en el potencial en A es un radio menor que B. Eso está claro. Entonces, ¿cuál va a ser el potencial en ese conductor cuando tengamos unas cargas Q1 y Q2? Pues el potencial va a ser, pues, lo que teníamos ahí arriba. Q1 partido A más Q2 partido B. Ya está. Perfecto. Bien. Vamos a pasar ahora a qué ocurre cuando nuestro radio está entre A y B. ¿Qué pasa cuando nuestro radio está entre A y B? Bueno, cuando solo había una carga Q1, teníamos un campo eléctrico que era, no sé si os acordáis, era pues la carga Q1 partido 4pi epsilon r cuadrado. Esa era nuestro campo eléctrico. Bueno, aquí evidentemente nos falta siempre el vector unitario, pero bueno, ya está. Ese era nuestro campo eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros en un radio que esté en cualquier punto de estos, entre A y B, nosotros tenemos la carga que sale del conductor 1, pero la carga que tenemos en el conductor 2, pues nada. Que bueno, en este caso solo tenemos la carga en el conductor 1, así que ya está. ¿Cuál era el campo eléctrico? Si en un radio entre A y B, si solo teníamos carga en Q2, pues ¿cuál era? Pues 0. Porque si solo tenemos carga en Q2, no hay carga. No hay campo eléctrico dentro de un conductor. Por la ley de Gauss. Entonces, ya está. Por tanto, ¿cuál va a ser el campo eléctrico en un radio entre A y B si tenemos dos cargas, Q1 y Q2? Pues va a ser única y exclusivamente lo que te da la carga. Lo que te da la carga Q1. Porque la carga Q2 aquí no interactúa para nada. Bien. Seguimos. Vamos a borrar esto. Vamos ahora a calcular los potenciales en estos entre A y B, cuando el radio está entre A y B. ¿Cuál era el potencial cuando el radio estaba entre A y B? Si solo había una carga, la carga Q1, pues ya sabemos cuál era, 4pi epsilon sub 0 R. Todo esto lo hemos calculado antes, no sé si os acordáis. ¿Cuál era el potencial cuando solo había carga Q2? Pues Q2, 4pi epsilon B. No sé si leéis como una especie de patrón. Pues efectivamente. ¿Y cuál va a ser el potencial cuando haya carga Q1 y carga Q2? Pues va a ser 1 partido 4pi epsilon de Q1 partido el radio más Q2 partido B. Ese va a ser nuestro potencial. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar el potencial en nuestro conductor C2, es decir, el potencial en B. ¿Cuál era el potencial en B cuando solo había una carga Q1? Pues el potencial en B cuando solo había una carga Q1 era Q1 4pi epsilon B. ¿Cuál es el potencial en B cuando solo había una carga Q2? Pues era Q2 4pi epsilon B. Todo esto está calculado ya. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cuál es el potencial cuando hay dos cargas. Pues sumamos los dos potenciales y nos queda 1 4pi epsilon B Q1 más Q2. Perfecto. Y ahora ya solo nos queda un caso, cuando B es mayor que R. ¿Qué pasa cuando B es mayor que R? ¿Cuál era nuestro campo eléctrico cuando B era mayor que R y solo había una carga, que era la carga Q1? Pues nuestro campo eléctrico aquí era pues la carga Q1 partido 4pi epsilon R al cuadrado. Perdón, que no se me pase. Entre potenciales y campos eléctricos. Ese era nuestro campo eléctrico. ¿Cuál era el campo eléctrico cuando había una carga Q2? Pues era Q2 4pi epsilon R al cuadrado vector unitario. ¿Y cuál va a ser nuestro campo eléctrico cuando estén las dos cargas? Pues va a ser Q1 más Q2 partido 4pi epsilon R cuadrado. Es decir, sumamos los dos campos eléctricos que se generan. Esto significa que este campo eléctrico, cuando haya dos cargas y estemos en un radio superior a B, va a actuar como si hubiese una carga, o sea, como si hubiese un punto en concreto que genera un campo eléctrico de cargas Q1 más Q2. ¿Vale? Si Q1 más Q2 lo llamamos carga total, es como si fuese un punto en concreto de carga total Q1 más Q2 que genera ese campo eléctrico. Y ahora vamos a ver pues los potenciales. ¿Cuál era nuestro potencial en radios mayores que B cuando solo teníamos la carga Q1? Pues era Q1 partido 4pi epsilon radio
el potencial, cuando solo teníamos carga Q2, era 4 pi epsilon radio. Y por tanto el potencial, cuando B es mayor que el radio y tenemos las dos cargas, será Q1 más Q2 partido 4 pi epsilon radio, que cuadra, porque el potencial cuadra con lo que hemos visto del campo eléctrico. Por tanto, ya tenemos aquí hecho, sobre todo en esta parte, tenemos los campos eléctricos y los potenciales de nuestro apartado 2, que es cuando la carga Q1 y Q2 están colocadas en los conductores C1 y C2. Por tanto, ya eso ya lo tenemos. Perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar ahora pues al siguiente, porque evidentemente aquí no hemos terminado, nos quedan los otros apartados, que no, sí son más o menos sencillitos, pero bueno. Tenemos el siguiente apartado, que dice, vamos a ir al apartado 4 y 5, que son un poco así los más sencillos en este sentido. En el apartado 4 y 5 nos dice que ahora lo que tenemos es, en el conductor 1 un potencial V1, cualquiera, y en el conductor 2 tenemos un potencial que es 0. Entonces nos dice que saquemos pues efectivamente todo, otra vez, campo eléctrico, potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer eso. Vamos a movernos, por ejemplo, aquí, que parece que hay sitio, y vamos a hacer el 4 y luego el 5. Vale. Recordemos lo que nos dicen. Nos dicen ahora, seguimos teniendo exactamente lo mismo, pero aquí tenemos, en el conductor 2 tenemos un potencial que es 0 y en el conductor 1 tenemos pues un potencial V1. Por tanto, recordemos, ¿qué potencial hemos dicho que existía en V1? En V1. Volvemos a nuestro... Aquí, volvemos aquí. En V1, que es V sub A, porque es el del conductor 1, ¿qué potencial hemos dicho que tenía? Pues hemos dicho que tenía un potencial Q1 que dependía de A y Q2 que dependía de B, porque aquí no sabemos las cargas que hay, pueden ser cargas nulas o pueden no ser cargas nulas. Entonces, en principio, el potencial que tenemos en V sub A, dependiente de dos conductores que pueden tener o no tener cargas, es este potencial que tenemos aquí. El potencial en A es este potencial que tenemos aquí, dependiente de esas dos cargas. Por tanto, vayamos a escribirlo, porque no sabemos. No sabemos si tenemos cargas o no tenemos cargas. De hecho, es lo que tenemos que intentar averiguar. Por tanto, aquí lo que tenemos es que el potencial en 1, o el potencial en A, como queráis llamarlo, que es este de aquí, es 4 pi epsilon sub 0 A más Q2 4 pi epsilon sub 0 B. Este va a ser nuestro potencial en V1. ¿Y nuestro potencial en V2 cuál era? Pues nuestro potencial en V2, o un potencial normal de V2, aquí dependiente de dos cargas, ¿cuál hemos visto que era? Pues hemos visto que era, lo tenemos aquí, este, 1 partido 4 pi epsilon B, Q1 más Q2. Por tanto, escribimos, nuestro potencial V2 es igual a Q1 4 pi epsilon B más Q2 4 pi epsilon B. Pero este potencial hemos dicho que es 0. Por tanto, como hemos dicho que es 0, esto de aquí lo pasamos a este lado como negativo y el denominador y el denominador se nos va y nos acaba quedando que Q1 es igual a menos Q2. Es decir, no sabemos qué cargas hay, pero sabemos que Q1 es igual a menos Q2. Eso sí lo sabemos, por los datos que nos da el problema. Por tanto, como ya sabemos que Q1 es igual a menos Q2, podemos sustituirlo en nuestro primer potencial V1. De tal manera, esto ahora lo sustituimos aquí, de tal manera que nos acaba quedando, sustituyéndolo, yo ya no voy a hacer toda esa sustitución, voy a dar el resultado final porque si no se va a alargar mucho. De tal manera que nos acaba quedando que Q1 es 4 pi epsilon A por B partido B menos A V1. Esta va a ser nuestra carga, que depende del potencial. Esta va a ser nuestra carga Q1. Y por tanto, como tenemos la carga Q1, tenemos la carga menos Q2. Por tanto, como ya tenemos nuestra carga, el procedimiento es extremadamente sencillo para calcular campos eléctricos y para calcular potenciales. ¿Y por qué es un procedimiento extremadamente sencillo? Porque esta carga Q1 y la carga correspondiente Q2, lo único que se tiene que hacer es coger y sustituirse en esta tabla que tenemos aquí. Cogemos y lo sustituimos en esta tabla que tenemos aquí
y sacamos el campo eléctrico en el radio menor que A, el potencial en A, el campo eléctrico en el radio entre A y B, campo eléctrico en B, el campo eléctrico en un radio mayor que B. Simplemente sustituimos y nos acaba quedando. No lo voy a sustituir. No lo voy a sustituir porque va a ser un jaleo. Va a ser un jaleo volver a sustituir todo eso y va a ser un coñazo. Es decir, el procedimiento clave es este. No voy a sustituirlo porque si no os va a resultar un peñazo. Por ejemplo, yo que sé, lo que sí que queda claro es que en un radio mayor que B, el campo eléctrico es 0. Y el potencial va a ser 0. Eso sí. Entonces, ya está. Así que, por lo demás, de esta manera se calcularía el apartado 4. Hay que notar varias cosas. Al ser la carga total nula, ¿y por qué es la carga total nula? Porque Q1 más Q2 es igual a 0. En el exterior no tenemos ni campo ni diferencia potencial. Por eso en los radios mayores que B nos va a quedar un campo eléctrico 0 y un potencial 0. ¿Vale? También tenemos que darnos cuenta de que el conductor C2 sí que tiene una carga distinta que 0. Tiene una carga menos Q1, a pesar de que su potencial es 0. ¿Vale? Bien. Y, bueno, la carga en la superficie exterior de nuestro conductor C2 sí que es 0 porque el campo eléctrico lo es también. Así que fuera la carga sí que será 0. Hasta aquí todo correcto, ¿verdad? De hecho, la distribución pues, de las cargas quedaría algo así como... Tenemos Q1 aquí y tenemos menos Q1 aquí. Entonces, como tenemos Q1 ahí y menos Q1 ahí, pues ya está. No tenemos campo eléctrico que salga de la corteza 2 y la carga total de este sistema sería 0. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso. Vale, pues bien, esto para el apartado 4. El apartado 5 nos dice lo siguiente. Nos dice que esta vez tenemos que el potencial 1 es 0 y ya está. Y que tenemos un potencial 2 cualquiera. Pues es exactamente hacer el mismo procedimiento. O sea, coges estas dos ecuaciones que tienes aquí arriba, las sustituyes aquí, solo que esta vez lo que es 0 va a ser el potencial 1. Esta vez lo que es 0 va a ser el potencial 1. Vuelves a sustituir, sacas una carga en función de la otra, que en este caso te va a quedar que la carga Q2 es igual a menos B partido A la carga Q1. Lo sacas eso. Y obtienes, ya está, los distintos, el otro valor el valor de la carga Q2 normal, sin depender de ningún potencial, lo sustituyes en la otra ecuación y vuelves a sacar los valores de la carga Q1 y de la carga Q2. Y con esos valores de la carga Q1 y de la carga Q2 los vuelves a sustituir en la tabla que ya hemos hecho anteriormente y te vuelven a quedar los campos eléctricos y los potenciales en absolutamente todos los puntos. No lo voy a volver a hacer porque ya sabemos hacerlo y es muy sencillo. Hay otro procedimiento que es obteniendo los coeficientes de capacidad, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En otros problemas no vamos a entrar ahí porque si no nos vamos a liar. Así que bueno, vale, ya tenemos ese. Nos queda únicamente el último punto, que es el punto 6. Nos queda el punto 6. Y el punto 6 nos dice que tenemos una carga Q1 en el conductor 1 y que el potencial en el conductor 2 es 0. ¿Esto a qué es equivalente? Al apartado 4.4. Es equivalente al apartado 4.4. ¿Por qué? La única diferencia es que en lugar de obtener Q1 y el resto de datos del problema como función de V1, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es poner V1 y el resto de datos del problema como función de Q1. Por tanto, ya está. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿vale? V potencial 2 te va a dar 0, por tanto, te va a volver a quedar que la carga Q1 es igual a menos la carga Q2, solo que esta vez, como lo que tienes no es el valor de V1, sino el valor de Q1, vas a tener que conseguir V1 como función de Q1. Vas a tener que conseguir V1 como función de Q1 y sustituirlo en la tabla de siempre, en vez de conseguir lo que hicimos antes, que antes lo que conseguimos fue Q1 en función de V1, y lo sustituimos, y ya está. O sea, únicamente lo sustituyes en la tabla aquella que teníamos y obtienes otra vez todos los datos, que no los voy a poner porque si no va a quedar una tabla de la leche. Por tanto, bueno, este ejercicio era un poco largo, pero espero que haya quedado bastante claro. Yo creo que se ha quedado claro y se aprende bastante con este ejercicio. Espero que haya sido útil, que os haya parecido entretenido, que hayáis aprendido, y si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier problema, pues me lo dejáis en los comentarios y yo estaré encantado de resolverlo. Así que nada, muchas gracias y seguimos con la física.